Y ahora vamos a continuar calculando ahora el tamaño de un reactor en una operación adiabática. Fíjense que en la operación adiabática, si la reacción es endotérmica, el perfil de la temperatura va a seguir esta línea recta con esta inclinación. Entonces comenzaríamos a una conversión de un valor y el perfil de la temperatura iría en disminución. Eso nos llevaría a que comenzaríamos a una velocidad, seguiríamos disminuyendo la velocidad, ya que vamos bajando la temperatura y bajando la concentración, y llegamos al punto que queremos alcanzar. Noten que la conversión estaría determinada en este punto en donde tenemos la reacción reversible y alcanzaríamos la conversión de 0.6. Esto, al graficarlo, tendríamos que representar el inverso de la velocidad con respecto a la conversión y el área determinada bajo la curva, ya que estamos en un reactor de flujo pistón, es lo que nos va a determinar el B sobre el FA0, lo que corresponde al tau del reactor. Entonces, noten que con respecto al cuando mantenemos la temperatura constante, digamos que lo hubiéramos mantenido a una temperatura en donde la velocidad siempre se mantiene de 4, entonces tendríamos que se mantendría en este valor y sería siempre el área bajo la curva. Ahora, en una reacción exotérmica de flujo pistón, lo que vamos a tener es que la temperatura va en aumento conforme avanza la conversión de la reacción, de acuerdo a la ecuación que estudiamos en el video anterior, y tendríamos cómo va variando. Entonces comenzaríamos a una velocidad de r igual a 1, de acuerdo a este ejemplo. Luego alcanzamos una velocidad más alta, r igual a 4. Y finalmente, debido a la disminución en las concentraciones, llegamos hasta nuestra conversión que deseamos a una velocidad de r igual a 1. Eso se reflejaría en la gráfica al representar el inverso de la velocidad con respecto a la conversión. Y entonces tendríamos que comenzamos a una velocidad con este valor, disminuye de acuerdo a cómo avanza la velocidad para volver a alcanzar la misma velocidad inicial. Y el B sobre el FA0 vendría dado por el área bajo la curva. En un tanque agitado, en este caso el ejemplo es una reacción exotérmica, entonces nosotros comenzamos a una cierta conversión, se alcanza la conversión que se desea y en ese punto se mantiene. Recuerden que ahí se va a mantener la temperatura y la conversión dentro del tanque. Por lo tanto, este punto nos daría el punto E y el B sobre el FA0 vendría dado por el rectángulo definido por este punto E. Entonces tendríamos que el B sobre el FA0 sería el área del rectángulo correspondiente. En la reacción exotérmica siempre vamos a tener que las conversiones entonces van a ir en disminución. Conforme aumentamos la temperatura, disminuimos la conversión. Sin embargo, entonces nosotros en un reactor de flujo pistón tendríamos que determinar cuál es la velocidad necesaria para alcanzar, cuál es la alimentación, cuál es la temperatura de entrada para alcanzar la mejor operación. Digamos, aquí entramos a una temperatura T1 y alcanzamos nuestra conversión. Este es el locus de las máximas velocidades. Alcanzamos exactamente la conversión deseada en el locus de la velocidad. En esta T2, T3, T3 comenzamos y vean que ni siquiera llegamos a alcanzar la conversión. Entonces esta sería muy elevada la temperatura de entrada, esta sería muy baja. Y aquí en T1 bi'prima, fíjense que superamos el locus y alcanzamos la conversión deseada. Recuerden que no lo define que estemos en el locus trabajando al alcanzar la conversión deseada, sino que lo define la gráfica de esta manera, la reacción exotérmica, de forma que esta área bajo la curva sea la menor posible. Entonces tendríamos que determinar el área bajo la curva y ver cuál es nuestra operación más adecuada. Es por eso que aquí T bi'prima es mejor que el T1', ya que el área bajo la curva se minimiza en este valor, tal como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. En una reacción exotérmica, en un reactor de flujo pistón, ahí sí, la temperatura de entrada debe de corresponder a que alcancemos la conversión deseada en el locus de la máxima de velocidad. O sea que estemos en la conversión deseada a la máxima velocidad que podamos.
Es por eso que el T1 biprima lo podemos encontrar fácilmente y este sería nuestro punto de operación que nos permitiría alcanzar el B sobre Fa0 más adecuado. En las reacciones que nosotros tengamos, vean que esta es una reacción exotérmica con este perfil. Entonces, si la pendiente es muy baja, se debe usar un tanque agitado o una gran recirculación. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que nos importa es el punto de operación que vendría dado por esta forma, en donde ya hemos alcanzado la velocidad correspondiente. Mientras que si nosotros empleáramos todo un flujo pistón, iríamos aquí a temperaturas muy bajas y vean que todo esto se iría a velocidades lentísimas, lo cual nos haría que nuestro reactor de flujo pistón fuera de un elevado tamaño. Generalmente estas que tienen una pendiente muy baja es para una alimentación rica en gas o de puro gas. Mientras que cuando si tenemos una pendiente alta, entonces ya comenzamos en una temperatura elevada y alcanzamos nuestro punto de operación, nuestra conversión deseada, y vean que todo está a temperaturas elevadas. Entonces todo el reactor estaría trabajando a velocidades decentes y podríamos entonces trabajar en un flujo pistón. Generalmente esto es para cuando tenemos una alimentación líquida o de un gas diluido. Recuerden que la línea de operación de nuestro balance de energía vendría dada por Cp sobre menos delta HR. Ahora vamos a hacer el balance, pero cuando la reacción no es adiabática, sino que se está adicionando calor. Entonces tendríamos, al igual que en el caso anterior, lo que sería la entrada, que sería un calor, el Cp, la salida, que sería este valor, y la parte de la reacción, que sería esta parte. Todo esto es similar a nuestro balance adiabático, lo único es que lo igualamos a un Q, y ahora nos estaría igualado a Q. Al despejar para XA nos queda que Cp' delta T menos Q sobre menos delta HR2. Noten que la ecuación es igual a la del reactor adiabático, lo único es que hay que adicionar en la parte del calor. Entonces, la conversión sería igual a la relación del calor necesario, del calor que se necesita después de la transferencia de calor para elevar la temperatura de la alimentación hasta T2, dividido entre el calor que libera la reacción a delta T2. Si los Cp son igual, entonces podemos determinar que XA va a ser igual a Cp delta T menos Q sobre delta HR, ya que el cambio de reacción no estaría, la entalpía no estaría variando. En esto, entonces nosotros tendríamos que, si esta es nuestra balance de operación para una reacción adiabática exotérmica, se vería cambiada por el calor que se esté adicionando. En este caso el calor es proporcional a la diferencia de temperatura y entonces tendríamos una pendiente de esta forma. Estaríamos adicionando, lo cual lo hace que se aleje más del comportamiento isotérmico. Recuerden que el comportamiento isotérmico es totalmente vertical. Mientras que si estamos retirando calor proporcional a T2 menos T1, o sea, la diferencia de temperatura, estaríamos acercando el comportamiento a un comportamiento isotérmico. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos emplear el mismo calor liberado por la reacción para mantenernos dentro de los parámetros que deseamos. Fíjense que en este caso la reacción libera energía. Entonces, al liberar energía, si nosotros hacemos una alimentación caliente, sería muy elevada y perderíamos el perfil de temperaturas que deseamos. Entonces, lo que hacemos es, fíjense que la alimentación la alimentamos, la ingresamos, pero no directamente al reactor, sino que a un intercambiador de calor que está en contacto con la reacción. Entonces el calor liberado por la reacción nos calienta la alimentación hasta llevarla a la alimentación de entrada. Una vez que entra, esta reacción empieza a liberar calor, lo cual haría que se elevara más la temperatura, pero debido a que al mismo tiempo está enfriando la alimentación, el perfil disminuye. Lo vamos a ver aquí en la gráfica. Vean que de A a B aumentamos la temperatura por intercambio de calor con el calor de reacción.
y luego de B hacia C, la temperatura aumenta inicialmente, pero luego comienza a transferir calor hacia la alimentación y se mantiene dentro del perfil de temperatura deseado. Ahora aquí tenemos esta nueva montaje en donde tenemos una alimentación caliente, en donde la reacción para pasar a B se eleva muchísimo la temperatura y ya perderíamos como el perfil deseado. Vean que pasa de A hasta B. Este es el perfil que deseamos. De B a C lo que colocamos es un intercambiador de calor que disminuye la temperatura, y aquí vemos la temperatura cayendo de B hacia C, con lo cual en el siguiente reactor vuelve a aumentar la temperatura, llegamos hasta D, colocamos otro intercambiador, lo disminuimos hasta DE, y finalmente de E a F tenemos la liberación de energía. Vean que de esa manera la temperatura se mantiene dentro del parámetro deseado. En este caso lo que tenemos es un horno y entonces estamos haciendo una alimentación fría. Esta alimentación fría, al pasar por el horno, se eleva la temperatura hasta B y llegamos al reactor adiabático. Este reactor adiabático es endotérmico y por lo tanto disminuye la temperatura hasta C. Vean que ya a C iría demasiado baja la velocidad, no nos serviría. Lo que hacemos es que a la salida de C lo volvemos a pasar por el horno, con lo cual elevamos la temperatura de nuevo hasta el punto máximo permitido, que esta sería la temperatura máxima. Vuelve a entrar al reactor, disminuye la temperatura y lo volvemos a pasar por el horno para alcanzar el punto F. Y así, de esa manera, nosotros mantendríamos que prácticamente todos los reactores estarían funcionando a la temperatura máxima permitida. En una reacción exotérmica, vean que hay que tener cuidado. En este caso, el tau es 10 a la 6, o sea, es un tiempo elevadísimo para llevar a cabo la reacción. Conseguimos la conversión deseada, pero el tiempo es muy elevado. Noten aquí, el tau es 10 a la menos 3, conseguimos una conversión mucho más baja, pero el tiempo ha disminuido 10 a la 9 veces, eso es 1000 millones de veces. Por lo tanto, imagínense lo que eso representa en el tamaño del reactor. Es por eso que generalmente las reacciones se van a trabajar en este rango de conversiones, sin importarnos que aquí se alcanza la conversión deseada. Nosotros aquí lo hacemos bien rápida la reacción, la volvemos a recircular o algo que podamos hacer. El caso es que en este el tiempo disminuye muchísimo y nos permite obtener mejores rendimientos. Hay que tener un cierto cuidado en la reacción exotérmica irreversible. Si nosotros alimentamos en un T1, vean que dependiendo de la pendiente, recuerden que la pendiente uno la puede controlar con inertes y cosas por el estilo. Entonces, si alimentamos a un T1 y nos da esta pendiente A, solo llegamos a tener y este es nuestro balance de materia, en donde aquí está cuál es la conversión para diferentes reacciones a diferentes temperaturas, disculpen. Entonces llegaríamos a que en nuestro balance la conversión es muy baja. Si nosotros cambiamos a que la pendiente sea de esta manera, entonces ahí sí llegamos a un punto B en donde la conversión es total. Se puede también trabajar de forma de que la T1 nos permita llegar a este punto M2. Vean que en este punto M2, si nosotros aumentamos un poco la temperatura, vamos a alcanzar una conversión total. Si nosotros la dejamos que disminuye un poco, se apaga por completo la reacción. Entonces nosotros podemos mantener la reacción en este punto MB', que se conoce como el punto de ignición, que es un punto inestable, ya que la más mínima transferencia de calor haría que la reacción se complete totalmente y una disminución pequeña en la temperatura haría que la reacción no se complete. En una reacción exotérmica reversible también vamos a tener que, de acuerdo a la temperatura de entrada, podríamos tener una pendiente de esta manera, en donde al llegar al balance de materia hasta ahí llega y ya deja de reaccionar, deja de producir calor y por lo tanto la conversión sería muy baja. Si nosotros dejamos que la pendiente sea de esta manera,
entonces lo que nos daría es que la conversión es muy baja. Entonces tendremos que trabajar de una forma que nos produzca lo suficiente para alcanzar la conversión deseada y a una velocidad adecuada. Entonces este sería el punto óptimo de la intersección entre la gráfica del balance de materia y el balance de energía. Ahora vamos a ver el ejemplo 9.4, que es el progreso óptimo de temperatura. En este ejemplo lo que nos dicen es que está entrando una alimentación que el máximo es de 95 grados Celsius y que empleemos nuestra gráfica que hemos construido en el ejemplo 9.2 y 9.3. De acuerdo a esa, fíjense que si nosotros a esta temperatura dejáramos que comenzara el perfil de la reacción, o sea que si fuera adiabática o cosas por el estilo, nosotros empezaríamos a tener un perfil de esta manera. Un perfil de esta manera que no nos llevaría a alcanzar lo que deseamos. Por lo tanto, lo óptimo es alcanzar una conversión de 0.27 a la misma temperatura y empezar ahí a alterar la temperatura. Recuerden hacer transferencias de calor de forma que vayan por el locus de las máximas velocidades. Entonces sería de irnos por esta recta. Tendríamos que ver cuánto calor tenemos que estar agregando o retirando, y este sería nuestra progresión óptima. Esto nos llevaría a que al graficar el inverso de la velocidad, que recuerden que lo iríamos sacando de estos valores con respecto a la conversión, nos daría una gráfica de esta manera, en donde al hacer la integral de dx sobre menos RA, nos daría el valor del B sobre el FA0. También nos piden ahí que calculemos esta progresión, o sea, de acuerdo a cómo vamos en la distancia del reactor, cuánta conversión hemos alcanzado y cuál es la temperatura dentro del reactor. Bien, con eso concluimos por hoy y continuaremos el lunes.